gozo, qué alegría estar aquí con ustedes. Anoche yo compartí un tema, caminando hacia la madurez. Algunos no estuvieron. Les sugiero que escuchen, creo que ya está en las redes, ¿verdad? La enseñanza, que escuchen la enseñanza de anoche, porque esto que voy a compartir ahora está ligado, ¿sí? Y el tema que voy a compartir con ustedes es sobre la importancia de las escrituras para alcanzar la madurez. Porque el único material que tenemos para formarnos como cristianos, como discípulos de Jesús y ser formados a la imagen de Jesús es la Biblia. No hay otro libro, no hay alguna filosofía, no, son las escrituras. ¿Cuántos dicen así es? Y voy a tomar como base el Salmo 19, si lo buscan ahí en sus Biblias. Salmo 19, versículo 7. 7 y 8. Voy a hablar de estos dos versículos. Voy a leer, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Uno de los grandes errores que los cristianos podemos cometer, y de hecho en este último siglo se ha cometido, es suplantar la palabra de Dios, fíjense, suplantar la palabra de Dios por ideas humanas, por preceptos humanos, por pensamientos que nacen en la mente humana que está contaminada con el pecado. Estrategias humanas que contradicen, chocan con lo que Dios nos dejó en su palabra. Este pecado, porque es un pecado, tiene muchas iglesias hundidas en lo profundo de la mar de las opiniones humanas. Muchos sectores del cristianismo actual se rigen por ideas humanas, por iniciativas humanas, y han hecho a un lado la palabra de Dios. Y eso es muy, pero muy lamentable. Para los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Es que tengo que saber a quién le estoy hablando, ¿no? Para los cristianos de todas las edades, las escrituras, la Biblia, son las instrucciones de Dios que nos enseñan cómo tratar la problemática humana, que básicamente es el pecado. Todos, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay gloria, somos puro barro, ¿sí? Pero la Biblia nos dice el camino a la salvación y nos revela a Jesús como el camino de salvación, el Salvador de este mundo. La Biblia contiene las instrucciones de cómo encontrar la salvación. Y después de ser salvos, encontramos ahí las instrucciones de cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. Ahí está. También encontramos cómo es que debemos de ser formados, instruidos como cristianos. Las escrituras también tratan sobre cómo dirigir una congregación, cómo pastorear a las ovejas de Jesús. Y también nos muestra cuál es el propósito de la existencia de la iglesia. El único propósito de la existencia de la iglesia es predicar el evangelio. No andar metidos en asuntos políticos y cosas de esas manifestaciones. No. La razón de la iglesia, cuando Jesús antes de ascender al cielo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Es más claro, no puede ser. Pero luego nosotros, no, pero a mí me parece que si logramos 4 escaños en el Parlamento y son cristianos, de allí vamos a... Si la solución fuera por medio de la política,
el Padre hubiera mandado a un político, no a un salvador del pecado. Punto. Eso yo encuentro en la Biblia. Entonces, si no confiamos en el consejo de Dios, si no confiamos en el consejo de Dios, en lo que dice, en lo que está escrito, lo estamos menospreciando a Él. Lo hacemos mentiroso, porque eso dice Dios, a mí se me dice que no. Lo estamos haciendo mentiroso, lo estamos haciendo falto de inteligencia, porque no, lo que yo pienso, a mí se me dice que es mejor hacerle así. Entonces ya, dice, Dios es un tontito que anda por allí, fíjate nada más. Y eso definitivamente es algo muy grave. No sé cómo lo vean ustedes, pero es una ofensa muy grande para Dios hacer a un lado su palabra. Entonces yo voy a hablar un poco sobre el Salmo 19, versículo 7, que ya leímos, versículos 7 y 8. Vamos ahí. Vamos a encontrar aquí una descripción de lo que son las Escrituras, pero extraordinaria. Vamos a ver cómo la supremacía de las Escrituras está sobre todo. Y tenemos nosotros que amar la palabra de Dios. Dice el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. La ley. En el hebreo es la Torá o Torá. Y la Torá, que se traduce como ley, significa literalmente la enseñanza de Dios. A mí en lo personal me gusta mucho esa frase, la enseñanza de Dios. ¿Ustedes creen que Dios tendrá algo que enseñarnos? La Torá, la ley, la enseñanza de Dios. Bueno, eso significa que Dios nos ofrece su enseñanza de cómo Él quiere que vivamos. Ahí está escrito. Él nos ofrece la enseñanza sobre el carácter que Él quiere formar en nosotros, que es el carácter de Cristo. La Biblia contiene la enseñanza de Dios para cada aspecto y área de nuestra vida, de la familia, de nuestros problemas internos, nuestras conductas, todo eso hay una enseñanza del Señor para nosotros. Y esa enseñanza o esa ley, la ley de Jehová, ¿cómo es? Esa enseñanza de Dios es perfecta. No necesitamos más. No necesitamos ni filosofías ni pensamientos humanos, por más brillantes que sean, Nos basta la palabra de Dios. Yo he estado en lugares donde se cita más a hombres que Dios usó a través de la historia. Como dijo Whitefield, como dijo fulano. Tú dices, o sea, por más brillante que sea o un hombre o una mujer de Dios, y por más sabio que sea, nunca podrá superar el pensamiento de Dios. Muchos cristianos yo veo en las redes sociales, que no soy muy asiduo, pero de cuando en cuando entro allí, veo un montón de frases de hombres que Dios usó. Y qué bueno que Dios los haya usado, ¿sí o no? Pero pocas veces veo un letrero, ¿verdad? Donde diga, perdonad y seréis perdonados, Jesús. Casi no, todo es un montón de nombres de cristianos que mis respetos, ¿no? Yo cuando sea grande quiero ser como ellos, pero ¿se fijan cómo nos vamos desfasando? Y al rato ya, como dijo fulano, está bien citarlos en algún momento, pero jamás citarlos más que la misma palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo, deje ahí una señal ahí en el Salmo que estamos estudiando, en 1 Timoteo 6:3, fíjense lo que le dijo Pablo a Timoteo, si alguno, y ese alguno puede ser, es cualquiera, en cualquier tiempo, cualquier época, si alguno enseña otra cosa, o sea, diferente a las Escrituras, ya lo cantamos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, instruir, etcétera. Y Pablo le dice a Timoteo, si alguno, no me importa quién sea,
como diciendo así, ¿no, Pablo? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, fíjate esa palabra, no se conforma, no le basta. O sea, no, bueno, así dice Jesús, pues, pero una vez me acuerdo que hubo un evento de mujeres ahí en Casa de Oración en Guadalajara e invitamos a una esposa de un pastor. Ella tendría en ese momento unos casi 80 años, una predicadora de la palabra, su esposo, grandes, bueno, Dios los usó mucho, estos hermanos, y predicó un mensaje inolvidable. Y después se me acercó, al final se me acercó alguien y me dijo, ay, pastor, ¿para qué invita a esa señora? Le dije, ¿cómo? Dice, pura Biblia. Dice, pura Biblia. Le dijo, es que esta es una iglesia. Si quieres oír una disertación sobre la inteligencia artificial, pues hay un montón. Este no es un lugar para escuchar una conferencia de eso, del calentamiento global. Se entiende que si vas a una iglesia, ¿de quién vas a oír? De Cristo. ¿Cuándo han visto que convoca a alguien sobre un tema así secular, el calentamiento global, y luego de pronto salgan? Vamos a leer el Salmo 19. Porque ustedes sabían que la palabra de Dios, la gente, Sin embargo, en las iglesias sí meten cualquier tema, cualquier asunto, y nadie dice nada. Entonces, ¡oh, qué poderoso! Así dicen. No, hermanos, no necesitamos más, nos basta la palabra de Dios. Podemos citar y argumentar para enseñar, pero nunca adoptar el pensamiento para aplicarlo a nuestras vidas. Nos basta la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, noten esa frase, no se conforma, no le bastan las sanas palabras. Esa frase sanas en el griego es higiene, algo así, no recuerdo exactamente, de donde se deriva la palabra higiene, o sea, limpieza, habla de limpieza. Entonces, ¿cómo son las palabras de Jesús? Son limpias, sanas, limpias, puras. Si alguno no se conforma al mensaje de Jesús, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, toda enseñanza, la doctrina conforme a la piedad son aquellas enseñanzas que nos llevan a amar más a Dios, amar al prójimo, a obedecerle, a tener temor por su palabra, todo aquello que nos aumenta la devoción a Dios. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Pero si yo escucho una doctrina que al escucharle la escucho y digo, ay, oye, qué tremendo ser cristiano, porque pues ahí estoy oyendo que Dios me puede hacer rico. Entonces, esa doctrina no es conforme a la piedad, porque lo único en lo que me hace pensar es en un jaguar, en una casa grande, bonita, en viajar por todo. Ay, pues soy hijo de Dios y soy rey. Soy un rey y los reyes viven en palacios. Entonces yo no recibo donde vivo. Eso no es doctrina piadosa. No lleva la piedad. Pero a muchos no les basta. ¿Se dan cuenta? No les basta. Ahora, Dios bendice a sus hijos. Pero Él prefiere, fíjate, salvar tu alma a que estés muy a gusto aquí en esta tierra que es pasajera. Él se preocupa por tu alma. Entonces, fíjate lo que dice Pablo en el versículo 4, 1 Timoteo 6, 4. Si alguno no se conforma, está envanecido. Es lo peor que nos puede pasar. Estar envanecidos, enorgullecidos, decir, bueno, sí, así yo he escuchado a predicadores decir, bueno, sí, la Biblia dice esto, pero yo pienso esto. Y todos, Una vez en un evento, un pastor dijo algo raro. Y todos así nos quedamos. Y sí, ya sé que eso no viene en la Biblia, pero lo digo yo. Y todos, Entonces, ¿qué es esto? No, porque no había huevos o tomates ahí para... No, tampoco, ¿no? Pero es que no puede ser posible
que hagamos de manera tan vulgar a un lado la palabra de Dios. No podemos darnos ese lujo. Ahora, volvamos al Salmo que estamos leyendo. ¿Cómo es la ley, la Torah, la enseñanza de Dios? Es perfecta. Digan todos perfecta. Fíjate, tamim es la palabra hebrea que se traduce por perfecta. Y tiene por lo menos 5 significados. Uno es completa. O sea, se puede leer la enseñanza de Dios, la Torah, la ley es completa. O sea, se traduce perfecta, que está perfecta la traducción, pero también en el idioma hebreo que se escribió, tiene más significados, ¿sí? Y uno de ellos es completa, es decir, que a la palabra de Dios no le falta nada. ¿Qué le falta? Nada. Es completa. También se traduce por cabal, que tiene la idea de ser exacta, o sea, exacta. Para cada situación de tu vida hay una palabra de Dios, hay una sabiduría de Dios que es exacta. Da en el blanco. Justo lo que necesitas. Justo lo que yo necesito, siempre va a haber una palabra. Porque así es la enseñanza de Dios. Es exacta, directa. También se traduce por íntegra, que habla de que no le falta ningún ingrediente. Se habla del pan integral, ¿no? Que es total, completo, tal y como mueles el trigo, que no le quitas nada, es integral. Así es la palabra de Dios, es perfecta, es íntegra. No le falta ningún ingrediente. Ningún ingrediente. También se traduce como sin tacha, que tiene la idea de sin error. O sea, Dios no se equivoca. Entonces, lo que Él dice es certero, es verdadera. Esa es otra traducción también. Pero verdadera en sentido absoluto. No relativo así, no. Es la verdad en sentido absoluto. Cuando Dios dice, por ejemplo, o las escrituras dicen que los estafadores no eran el reino de Dios y toda esa lista, es verdadera. No la podemos torcer o no la debemos torcer. No, bueno, sí dice eso, pero yo pienso que sí se van a salvar estos. Ay, mira, está hincado por 2 horas. Pues la salvación no es por obras, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es verdadera y lo que dice, eso es, hermanos. Claro, a veces molesta, porque la verdad, no peca, pero incomoda, dice el Salmo 79,000. Fíjense, Pedro el apóstol lo entendió bien. Todos los hombres, los discípulos de Jesús entendieron esto. Y Pedro lo entendió muy bien, que la palabra de Dios era fundamental. Cuando empezaron a ir algunos discípulos que seguían a Jesús, él se giró y los miró. Les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde, ¿a quién iremos? ¿A Buda? No, ¿cómo a Buda? ¿A quién iremos? ¿A Confucio? ¿A Aristóteles? No, ¿a quién iremos si solamente tú, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, solamente tú? No hay otro. Tiene palabras. Hay muchos que tienen por ejemplo, a mí me gusta la filosofía, yo leo algo de filosofía. Me gustan algo de los estoicos, por ejemplo. Pero luego los comparo con la Biblia y no. O sea, no. O sea, puedo adoptar algunas prácticas que son buenas, entre comillas, pero no me dan vida. No sé si me explico. O sea, no tienen el poder de transformarme. No tienen el poder que tiene el poder que tiene la palabra de Dios. No lo tienen. Porque podemos ver, por ejemplo, a alguien que tiene 3 doctorados y no sé cuántas graduaciones y lo podemos ver postrado delante de una estatua. Y luego tú le dices, oiga, pues usted estudió en Oxford y usted tiene cuántos títulos y ¿cómo se inclina? No, pues es que yo le tengo fe. Dice, pero no le escucha. Sí me escucha. Tú dices,
No, algo no está bien. Porque es una irracionalidad postrarme algo que yo mismo hice con mis manos. Entonces, por más brillante que sea, no tiene vida eterna. Entonces Pedro dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Eso que dijo Pedro es poderoso, ¿eh? David decía, lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, iluminan mi camino, donde quiera que yo vaya, regrese, me vaya para acá, izquierda, derecha, a donde me vaya, tu palabra es como una lámpara que va alumbrando mi camino. Pablo le dijo a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. O sea, ellos entendían la importancia de las escrituras para crecer como cristianos, llegar a la madurez. Ahora, ¿por qué esos hombres hablaban así de la palabra de Dios? ¿Por qué hablaban así? Porque sabían que la palabra de Dios es perfecta. Por eso, simplemente. Porque sabían que la palabra de Dios era completa, cabal, íntegra, sin error y verdadera. Por eso hablaban así. Por eso la tenían en alta estima. Volvamos al Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Aquí la palabra convertir tiene la idea de transformar, restaurar el alma. ¿Cuántos pensamientos y recuerdos podemos tener que nos lastiman, no? Malos recuerdos, o sea, escenas feas o cosas que nos lastiman, que están allí, y la palabra de Dios puede restaurar el alma. Paz en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. También la palabra de Dios refresca nuestra alma, la convierte. La palabra de Dios es la única que puede transformar nuestra alma, restaurar a una persona para traer frescura a su vida. Pablo, en el capítulo 10 a los Romanos, versículo 17, él dijo que la fe es por el oír. O sea, la fe que se produce, la fe de Dios y la fe en Dios, esa viene por el oír. Pero ¿oír qué? La palabra de Dios. El día de hoy hay un montón de discusiones. Les iba a decir que buscaran, pero no lo busquen, porque algunos que no están sólidos se pueden confundir. Pero el día de hoy hay una de discusiones en internet entre teólogos de aquí de Inglaterra, de España, de todo el mundo, sobre si la palabra de Dios, lo que tenemos escrito, es o no la palabra de Dios. No, que ahí y discuten y se pelean y hablan y dicen, no, es que para mí no es la palabra de Dios. Y como es gente muy respetable, que sabe mucho, al rato empiezan a dar sus ideas y muchos se van tras esas ideas. Y dejan de decir, no, la palabra de Dios no es perfecta, tiene errores, esto y lo otro. Y entonces la gente va perdiendo la fe. Porque la única fe que nos liga a Dios, la fe que nos salva, viene por el oír la predicación del Evangelio, por el oír la palabra de Dios. Fíjense, Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 13, les dijo lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo les prediqué la palabra de Dios. Cuando ustedes, tesalonicenses, oyeron la palabra de Dios de parte de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pero luego añadió algo bien tremendo, dice, la cual, o sea, la palabra de Dios, actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué significa que la palabra actúa?
significa que la palabra de Dios obra eficazmente en el interior del ser humano. Porque la palabra de Dios, miren, las filosofías, los pensamientos humanos tienen un límite a donde entran y penetran en los seres humanos, nada más es a nivel del alma. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo. ¿Sí? Entra hasta los tuétanos, dice. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando se predica el evangelio, no falta el caso de que pues la señora logró convencer al marido de que llegara a la iglesia y escucha la palabra de Dios y esta le penetra como una espada de dos filos. Se le va hasta lo profundo. Y luego voltea con la esposa y le dice, ¿le dijiste al pastor? Está hablando de mí, ¿tú le dijiste? No, ¿cómo crees? ¿Sí saben de lo que hablo, no? O cuando nos sentimos aludidos, así como. ¿Sí saben de lo que hablo, no? Por eso es que a muchos no les gusta oír la predicación de la palabra. A mí me han dicho en ocasión, usted es muy exagerado. ¿Es exagerado? ¿Cómo? Sí, o sea, pero así como muy inflexible la Biblia. Digo, pues es que es la palabra de Dios. No, a mí no me gusta como usted predica. Pues no me escuches. No, bueno, es que de cuando en cuando. No, es que empiezo a escuchar y hay algo que me gusta, pero luego, sí, yo entiendo, algo que le alude, se siente descubierto y hasta voltea en otro lado, así como alguien me está viendo. ¿O cómo supo este? No, es que así es la palabra de Dios. Tiene ese poder de penetrar. ¿Sí? Entonces, un predicador que conoce la palabra de Dios debe de saber ese poder que tiene la palabra. Sí, y cómo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? La cantamos hace rato. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Entonces, yo conozco ese poder que tiene la palabra y sé redarguir con la palabra. Sé cuándo suelto, porque sé que los va a traspasar. Y al que está primero, pues le llega hasta el último que está allá. Es una espada impresionante. Por eso es que yo en lo personal batallo mucho, o sea, no, ¿cómo lo digo? Me da tristeza oír predicadores que predican 1 hora y de esa hora 40 minutos puros chistes o historias vanas sin importancia. O sea, andan acá, entonces, los tiene ahí, como decimos en México, de pechito. De pechito es una expresión así, los tienes enfrente, diles. Pero también eso, el predicar el evangelio, pues produce adversidad, ¿verdad? Y entonces algunos pastores dicen, no, si yo predicara el evangelio, así dicen, no, se me va la gente al infierno. Te van pero al infierno. Una vez le dije a uno, se te van pero al infierno. Ay, pastor. No, hermanos, pues es que la palabra de Dios es la única que obra eficazmente. No hay otra manera de poder cambiar. Vamos otra vez al Salmo 19. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta, que convierte, transforma el alma. El alma, nefesh en el hebreo, es donde está pues nuestra mente, nuestra conciencia, es donde están asentados los sentimientos, las emociones, es ahí donde tenemos la conciencia. Por ejemplo, es en nuestra mente, nuestro intelecto, la que en este momento nos da el sentido de conciencia. Yo estoy aquí, ¿sí? Ese es el alma, entonces es donde están los pensamientos.
Y fíjense, Pablo que tenía una revelación muy fuerte sobre esto, escribió en Romanos 12:2 acerca precisamente del alma. Él dijo lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Hay una traducción que dice: no se conformen, no se amolden a este mundo. O sea, conformarse es amoldarse, hacerse al molde de este mundo. ¿Sí? No, ustedes no se hagan al molde de este mundo, o sea, el sistema de vida de la gente que no conoce a Dios. No se hagan igual que ellos, no se amolden a la clase de vida de la gente de este mundo, sino, o sea, por el contrario, dice, transformaos. Tienen que tener una transformación. Y luego habla precisamente del alma, por medio de la renovación, y esto es constante, renovación, constantemente renovarnos de vuestro entendimiento. Y en el griego es la palabra que se traduce por mente, el intelecto, donde están los pensamientos. Esos pensamientos tienen que ser transformados, porque nosotros tenemos, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Se acuerdan de ese texto? Ni mis caminos vuestros caminos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Es decir, nosotros como humanos y como cristianos tenemos que elevarnos a los pensamientos de Dios, porque son más elevados, están más altos que los suyos, dice. Entonces nosotros somos los que tenemos que elevarnos a los pensamientos de Dios y pensar como Cristo. ¿Dónde encontramos el pensamiento de Cristo? Pues en la palabra. Pero hay una guerra, hay una lucha, ¿no es cierto? Porque como venimos del mundo y estamos permeados por los pensamientos, conductas y filosofías del mundo, aún ya como cristianos, bueno, salimos del mundo, pero aún como cristianos seguimos influenciados por los pensamientos. Como decía el pastor Daniel ayer, hay cristianas que participan en las marchas feministas, que son pro aborto. Oye, ¿qué haces aquí? No, pues es que hay que apoyarlas. Oye, pero tú eres cristiana. No, bueno, sí, pero dejemos el cristianismo a un lado y vamos a apoyar. Y dicen unos argumentos, claro, el que tiene su mente llena del pensamiento elevado de Dios, dice: ay, pobre muchacha, pobre chica, está perdida. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ser un cristiano aquí? Sin embargo, bueno, yo sé que ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la gente no renueva sus pensamientos y se estancan. Porque leen todo menos la Biblia. Van a la iglesia y les predican de todo menos de la Biblia. Recuerdo que una vez me escribió un alemán de Berlín y en español. Y me dice: pastor, dice, yo me llamo, ya estaba su nombre ahí bien difícil, ¿no? Dice, yo soy alemán, dice, pero hablo español porque estudié en España. Entonces hablo el español. Dice, y yo lo escucho. Ah, yo dije, pues qué interesante, ¿no? Dice, pero es que cuando, no sé ni cómo di con usted y lo escucho ahí en YouTube. Dice, pero cuando empecé a escucharlo, dice, así dijo, yo nunca había oído la explicación del Evangelio como usted lo explica. Yo pensé, dije, ¿en la tierra de Martín Lutero? Fíjate qué tremendo. Entonces dice, mi pastor habla español. Y le dije, pastor, escucha esto, es en español. Y le di unos discos, en ese tiempo estaban los discos. Y después le pregunté, me dijo, pastor, ¿ya escuchaste? Dice, sí, ¿y qué le pareció? Bien. O sea, dice, pastor, es que eso es lo que necesitamos. No, la gente necesita intelecto arriba, elevado.
No, necesitamos la Biblia, le decía él. Lo que sucede es que después me explicaba que en esa congregación era mucha gente, la mayoría de los que iban era gente muy culta, o sea, con carreras universitarias, jueces, gente de la política, cristianos, pero iban a la iglesia y les daba una disertación filosófica e intelectual muy elevada. Y pues ellos vienen a gusto. ¿Qué cosas? Yo dije, ¿cómo es posible? Pues sí, pues podría poner muchísimos ejemplos. Entonces Pablo dice, renueven su entendimiento. ¿Para qué? Fíjate, para que comprobéis, para que estés seguro cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Casi nada. Casi nada. Para saber la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez terminé de compartir en una conferencia para pastores. Y se me acercó uno que yo conocía desde hace más de 30 años. Y se me acercó, oye Chuy, me dice, Chuy no es mi nombre, yo me llamo Jesús. Pero Chuy es como ¿un apodo? ¿Sí? Un apodo. Entonces, no es nombre, Chuy es un apodo. Es que una vez me dijo el Señor, acuérdate que tú eres Chuy y yo soy Jesús. No, está bien, Señor. Por eso me pongo Chuy. Pero tengo un nombre, mi nombre es José de Jesús. Ese es mi nombre. Entonces, Chuy es un... Entonces, bueno, a mucha honra, ¿no? Yo me siento muy honrado que mis padres me hayan puesto Jesús, Salvador. Bueno, yo no salvo a nadie, ¿no? Pero el privilegio que Dios nos dio de compartir el Evangelio. Pero fíjense, me decía este pastor que yo conocí, oye Chuy, ora por mí. Le dije, sí, claro, ¿cuál es el motivo? Me dice, es que no sé la voluntad de Dios para mi vida. A ver, ¿cómo? Le dije, a ver, ven, y lo retiré un poco, así. Le dije, ¿qué? ¿Cuántos años nos conocemos? No, como 30 años. ¿Cuántos años tienes de pastor? No, pues tantos. Le digo, ¿cómo que no sabes la voluntad de Dios para tu vida? Dice, no. Le digo, y pobres de tus ovejas. ¿Se imaginan un pastor que no sabe la voluntad de Dios? ¿Cómo la va a transmitir a las ovejas? Así está, en muchos sectores. Ahora, si yo hago un análisis o una observación de los mensajes de este pastor, me doy cuenta por qué. Sus mensajes carecían de sustancia de la palabra de Dios. Entonces llega un momento en que te debilitas, no tienes fuerza, no tienes esa fe sólida, te quedas estancado, no te lleva hacia la madurez. Esa es la razón por la que Pablo le dijo a Timoteo, hablando de la importancia de la palabra de Dios, en 2 Timoteo 4:1, fíjate lo que le dijo, te encarezco, te pongo enfrente de Dios, delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dijo. Timoteo era un joven pastor que pues estaba ya pastoreando. Pablo lo envió a Éfeso y Pablo lo afirma, lo confirma, lo desafía para que sea sólido en la palabra y le dice, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, que es cuestión de vida o muerte. Casi nada, ¿no? Y le dice en el versículo 2, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Te pongo enfrente de Dios así como testigo. Timoteo, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, constante. No una así, no, siempre, en cualquier, la palabra, tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Redarguir es, la idea de redarguir tiene que ver con decir la palabra para sacar del error a los que han caído o se están desviando. Entonces, dice la verdad de Dios
y los confronta y los está redarguyendo. Y dice, redargúyeles, pero con la palabra. Dice, redarguye, reprende. O sea, llámales la atención. Exhorta. Y luego le dice, ¿cómo? Con toda paciencia. ¿Por qué con toda paciencia? Porque los seres humanos aprendemos por repetición. Pablo decía, yo no dejaré de decirle las mismas cosas. Dios le dijo a Israel, enseñarás a tus hijos al despertarte, al acostarte, las repetirás cuando vayas en camino, las repetirás a tus hijos, porque la repetición. Yo a veces escucho a gente que dice, yo ya oí esa enseñanza. Bueno, está bien, pero lo peor es cuando dicen, pues yo ya leí toda la Biblia, ya me la sé, dicen. Cuando oigo a alguien que dice, yo ya me la sé, tú dices, no, este no sabe nada. Porque luego ya la deja de leer. Ahora, cuando realmente descubres que la palabra de Dios es perfecta y que es tan vasta, es insondable la profundidad de la sabiduría de Dios que está allí. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Y en Él están escondidos todos los tesoros. Pero cuando alguien los descubre y entiende esto, lees la Biblia 1000 veces y cada vez le encuentras más y más y más. A mí en lo personal me resulta muy difícil, me toma mucho tiempo, por ejemplo, si leo un salmo y leo el primer versículo y ahí me quedo. ¿Por qué? Porque pues, a través de los años he aprendido a leer así, no nada más leer, sino leer con entendimiento. La ley, ¿qué es la ley? La enseñanza de Dios es perfecta. ¿Qué es perfecta? Y no, hermanos. Entonces Pablo dice, predícales la palabra, afuera y tiempo y fuera de tiempo. Redargúyeles con la palabra. Volvamos al Salmo 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Aquí, miren, aquí vamos a tomar la palabra testimonio. ¿Qué es el testimonio? Pues son los mandamientos de Dios, pero la palabra hebrea, que se traduce por testimonio, tiene la idea de aseverar y asegurar algo como certero y verdadero. Entonces, ¿cómo son los testimonios de Dios? Son certeros. O sea, lo que Él dice es certero y verdadero. Entonces, la palabra de Dios es el testimonio certero y verdadero de quién es Él. Cuando Dios habla de Él, Él no miente. Él dice la verdad acerca de cómo es Él. Porque hay muchas veces donde Él habla de Él mismo. ¿Sí? Hay muchos textos. Y cuando Él habla o cuando da un mandamiento es certero, es verdadero. Cuando habla de Él, no nos va a mentir de quién es Él. Cuando nos habla de su palabra, es una aseveración certera, verdadera. Y cuando Él dice algo, escuchen, siempre tiene la razón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios siempre tiene la razón. Que nosotros los hombres entremos en la discusión de lo que dijo Dios, ese es otro asunto. Al final del día, al paso del tiempo, nos damos cuenta que Dios tenía razón. ¿Sí? Porque Él siempre tiene la razón. Cuando Él asegura algo, Él siempre tiene la razón. No se equivoca. Ahora, ¿cómo es el testimonio de Dios? Fiel. Es fiel. Y aquí hay algo interesante, porque la palabra hebrea amán, es la que se traduce fiel, pero tiene la idea de firme. Se puede leer entonces,
que el testimonio de Dios es firme, es decir, que es sólido, no es endeble, no es así que se mueve un temblor de 6 grados y todo se cae. No, es firme. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios, ¿se acuerdan de Jesús de aquel sermón que dio en el monte? El que oye la palabra de Dios y la hace, es como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, ríos, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que oye y no hace, lo compararía a un hombre torpe, insensato, que no reflexiona, no piensa bien, porque edifica sobre la arena. Y vienen los vientos, los ríos, dan con ímpetu contra aquella casa y se cae. Se cayó y grande fue su ruina. Si ustedes notan, a ambos, al que oye y hace y al que oye y no hace, a ambos les dio los vientos fuertes, con ímpetu, los ríos, las aguas, o sea, las cosas de la vida, duras, difíciles, las tragedias y todo lo que aflige al ser humano, pero unos permanecen firmes y otros se derrumban. ¿Por qué? Porque depende del fundamento. Depende del fundamento. Por eso Pablo dice, a los corintios les decía, miren, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo ya puse el fundamento que es Cristo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, que son materiales sólidos, ¿sí? La obra de cada uno será probada por fuego, y si permanece recibirá recompensa. Dice, pero si alguno edifica con madera, heno, hojarasca, eso se quema bien fácil, ¿no es cierto? Dice, él será salvo, pero perderá su recompensa. O sea, tendremos la salvación, sí, pero lo que hicimos no fue sólido, lo hicimos con motivaciones incorrectas. Por eso es que necesita conversión el alma también, esa va siendo convertida día tras día. O sea, ¿por qué haces lo que haces? A ver, ¿se fijan ustedes? La gente del mundo dicen, vamos a donar 1 millón de libras. Y luego sacan un cheque como de 2 metros, ¿verdad? Así, y se toman la foto, ¿verdad? Ay, 1 millón de litros. Ay, mira qué bueno es eso. Ay, mira. Reciben el aplauso y todo. Jesús dijo, cuídate de hacer, de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. O sea, no esperes ser vistos por los hombres. Entonces ahí ya tiene que ver con la motivación, ¿verdad? Una vez entré a una iglesia bien suntuosa en los Estados Unidos, pero súper lujosa, costó no sé cuántos millones de dólares. Y bueno, entré, pero lo primero que vi fue la familia X, la familia no sé qué, fulano de tal. Y yo dije, me imaginé, dije, ya sé. Estos fueron los que dieron más. Entonces le pregunté al pastor, era amigo mío. Él no construyó esa iglesia, pero es como aquí. Él le daban acceso, ¿no? Dice, no, bueno, dice, le digo, oye, ¿y esos nombres? Yo ya sabía, pero le digo, oye, ¿esos nombres, pastor? Él es americano. Dice, bueno, hermano Chu, ya sabía que usted iba a ver algo aquí. Yo también lo vi, pero yo entro y me paso. Dice, pues es que nosotros los gringos, así dijo, nosotros los gringos somos como que nos gusta que... Dice, pues todos esos, vea el edificio, la familia, tal. Esos fueron los que donaron mucho dinero. Yo me quedé, me acuerdo cuando
Me acordé cuando los discípulos llegan emocionados. Ay, Señor, se sanaron los enfermos y echamos fuera a los demonios. Ay, estaban bien contentos. Y está bien, pero no se gozan tanto de eso, sino de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Imagínate estar inscrito en la pared de una iglesia y no estar en el libro de la vida. Dice, más bien asegúrense que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero es que así es la naturaleza humana. Por eso es que necesitamos la renovación, para no andar buscando esas cosas. Y que sea Dios el que al final dé las recompensas y juzgue todo, ¿sí o no? Pero ¿cómo es la palabra de Dios? El testimonio es fiel, es firme, es certero, es confiable. O sea, tú debes confiar como cristiano total y plenamente en la palabra de Dios. No tenemos por qué dudar. Ayer mencionamos a Felipe, ¿se acuerdan? ¿Por qué dudaste? Jesús les reclamó cuando estaban en la barca, ¿se acuerdan? Pasemos al otro lado, les dijo. Fíjense, en esas palabras, suben a la barca y dice, pasemos al otro lado. Fíjate, esa afirmación de Jesús, ¿tú crees que podía ser impedida? Piénsenlo. Claro que no. Pero ellos a lo mejor no lo... Pasemos al otro lado, pero todavía ellos lo estaban conociendo. Pero a la mitad se levantó la tempestad y él se puso a dormir ahí abajo. Y le empezaron a gritar, Señor, Señor, sálvanos que nos ahogamos, perecemos. Y él se levantó, ¿qué? Nos estamos ahogando y no tienes pendiente. El Señor, yo me lo imagino así bien tranquilo y le daba el aire así, sus cabellos. Ay, de repente da una orden y todo se calma. Y luego los mira. ¿Por qué dudan, hombres de poca fe? ¿No dice el Evangelio que no les dije vayamos al otro lado? ¿Pasemos al otro lado? No dice eso, pero se deduce. O sea, lo que yo digo se cumple. Si yo dije vamos al otro lado, no hay nada que impida. Por eso estaba dormido él. Entonces, si él nos promete que va a venir, ¿eh? Si él promete que cuida de ti, él cuida de ti. O sea, no dudes. Pero va a probar tu fe para madurarla, para hacerla crecer. Pero nada más agárrate como Abraham de su promesa. Y se agarró y veía a Sarita bien viejita y estéril, y luego se miraba, ay, estamos bien viejitos y vamos a tener un hijo. Y él se agarró, se abrazó de la promesa y Dios les dio el hijo. No dudó por incredulidad, dice, de la matriz de Sara, y al considerar su cuerpo ya casi muerto, siendo de casi 100 años. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Gálatas 4, ahí viene esa historia. Entonces, cuando tú veas todo eso, dale gloria a Dios, pero no dudes, porque Él mismo dice que su palabra es confiable, es certera, es estable. Vemos entonces que la palabra de Dios nos da un sólido fundamento sobre el cual podemos caminar hacia la madurez, hacia el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Es todo un proceso que dura toda la vida. En la construcción de nuestras familias, la edificación de nuestras familias, de nuestras congregaciones, de nuestro futuro eterno, todo está allí, en la palabra de Dios. Ahora, vámonos sobre el final. Estamos en el Salmo 19, versículo 7. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Y luego dice, que hace sabio al sencillo. Esa frase, que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, el hacer sabio habla de que del poder que tiene la palabra de Dios para hacer que alguien sencillo, como los apóstoles mismos,
que eran iletrados, y dice, son hombres del vulgo y sin letras, pero ¿cómo hablan con tanta sabiduría? Se sorprendían. Aquí la idea de hacer sabio es que el Dios te transforma para hablar y actuar con sabiduría. O sea, hablar cuando tienes que hablar. Es un proceso todo eso, ¿eh? Porque ¿cuántos nos arrepentimos de que hablamos mucho? Y, ay, ¿para qué dije eso? Y el sabio calla, dice la Biblia, ¿verdad? Y sabe cuándo hablar. Yo cuando veo a alguien que habla mucho, así, porque la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado, ¿verdad? Ya, cuando estoy en consejería, que así un matrimonio, y luego, a ver, pues bienvenido, a ver, ¿cómo? Y luego empieza ella, la veo y la escucho, ¿no? Con respeto y todo, pero luego me dirijo a él, porque él es la cabeza. Y luego, a ver, cuéntame tú. Y luego, bueno, sí, pastor, es que, déjame, yo le explico, dice ella. Y luego, Y luego, pues yo la dejo, ¿no? Pero, a ver, pero está bien, pero, ¿qué dices tú? Bueno, pastor, mire, déjeme explicar. Lo que pasa es que yo a mi trabajo, no, así no es. Entonces, van dos, y luego tres, y digo, no, aquí está crítico el asunto. Porque una mujer o un hombre o quien sea que no deja hablar a los demás, no, tiene problemas, ¿verdad? Y hay un matriarcado tremendo, ¿no? Y al final, así en algún momento, pero yo quiero que tú me expliques. No, que te lo explique ella. Dice, ¿ya te diste cuenta, pastor? Le dije, sí, ya me di cuenta. No, ¿sabes qué, hermana? No, eso no es sabio. Pero aquí está una promesa. ¿Qué hace la palabra de Dios que transforma el alma y todo? Hace sabio. O sea, torna a un hombre muy hablador o muy... lo vuelve sabio y empieza a hablar. Cambia, Dios lo transforma y empieza a hablar con sabiduría. ¿Entienden? Y con prudencia. Y claro, es un proceso que tiene que ver con la madurez. No, aquí no opino, no, aquí no digo nada, no, aquí no voy a decir nada. Y luego, Señor, ¿hablo? Porque a veces el Señor dice, cállate, no digas nada. Y a veces te dice, habla. A veces te dice, ve. Y a veces te dice, no vayas. Pero todo eso se desarrolla como transformando el alma. Y la palabra es lo que nos transforma. Se me hace que sí están entendiendo. Se les ve en la cara así como... ¿Eh? Ahora fíjate, dice que hace sabio al sencillo. Al sencillo, dice. Habla de una persona sencilla. En el hebreo, sencillo se traduce de la palabra hebrea patá. Escuchen, de donde se deriva patán. A ver, piénsenle. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Hace sabio a quién? Al patán o a la patanita. Fíjate qué interesante, ¿no? Ahora, ¿qué es un patán? Bueno, la palabra patá, que de ahí se deriva patán, tiene dos significados. En sentido moral, habla de alguien torpe. O sea, torpe para hablar, es imprudente, ¿sí? No tiene, el sentido común lo tiene casi muerto. O sea, no tienen sentido común, no son propios, interrumpen. O sea, entonces, son faltos de entendimiento, y en México decimos de alguien así, es un simplón, es un hombre, es un simple, así, es un simplón. Esa señora es muy simple, o sea, muy simplona, decimos. ¿Acá se usa también? Sí, simple, así como, o sea, descuidado.
de un hombre, no, ay, es un patán ese hombre, es un patán. O sea, le explicas y... Ese es un patán. Y en otro sentido, fíjense, la palabra hebrea también habla de un patán que es como alguien que tiene conductas, por ejemplo, codiciosas, y la codicia lo ciega, o el orgullo, y pisotea a los demás, y se siente el dueño de todo, y que siempre tiene la razón. Entonces tú le quieres explicar así con las evidencias, todo el mundo lo está viendo el asunto, pero él dice, no, yo tengo la razón. Y la gente dice, este no entiende de razones, este es un patán. Pues fíjense lo que sucede, la palabra de Dios tiene el poder para quitarnos lo patán. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Algunos le hicieron, ay, como diciendo, ay Señor, ayúdame. Qué tremendo, hermanos. Miren, mi madre era una mujer muy sencilla. Su educación fue básica, una mujer muy sencilla. Y yo me acuerdo cuando ella decía, ay, hijo, a mí me cuesta trabajo compartirle a la gente del evangelio. Pues no, mamá, usted, Dios a todos nos da una palabra. Y yo le compartía. Una vez llego a donde vivíamos y estaba parada en la esquina de la calle, estaba hablando con una señora y yo me acerqué por detrás, ella no me vio y había mucha gente, pero yo me puse para esperarla, ¿no? La señora no me conocía, entonces yo me puse atrás de mi mamá. La señora me vio, pero como no me conocía, y ella le estaba compartiendo. Cuando empiezo a oír lo que le estaba diciendo y cómo se lo estaba diciendo, yo dije, ay, ya cuando terminó, mamá, ay, hijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, pues te estaba esperando. Oye, mamá, le dije, escuché lo que le estabas diciendo a la señora. Ay, pero ¿cómo? Le digo, sí, yo estaba ahí atrás. Le dije, mamá, qué manera de hablar. O sea, con una propiedad, con una certeza que le estaba predicando el evangelio. Dice, ay, hijo, yo de pronto empecé a hablar. Y no sé de dónde me salía. No sé de dónde. Pues de dónde. De una mujer que amaba a Dios, ¿entienden? Que obedecía a Dios. Que logró perdonar a su esposo de todo lo que le había hecho antes de ser cristiana y cristianos. Y le hizo cosas bien feas. Pero como cristiana lo perdonó. Claro, obedeció la palabra de Dios. Y una mujer sencilla la hizo una mujer. Miren, si ustedes le preguntaran a mi esposa acerca de mi suegra, oye, ¿cómo fue tu suegra? Ya está con el Señor. Jamás tuvo un problema con mi madre. Eso es como para celebrarlo, ¿no? Bueno, es que no sé si algunas suegras se han ganado bien la fama. Es que hablan mucho y dicen cosas imprudentes, ¿sí o no? Y luego el padre disciplina al niño, hijo, ay, no, a mi nieto no lo toques, porque es que él no sabe lo que hacer. Mamá, por favor, no, a ver, vente para acá. Y el niño dice, mi abuelita metiche, que se mete donde no debe y le está restando autoridad. Bueno, todo eso te lo quita el Señor. Te hace prudente. Miren, cuando nos casamos, yo le dije sobre todo a mi mamá, que ella, aunque no era cristiana, pero era una mujer educada, ¿no? Yo le dije, mamá, como cristianos, usted ya sabe que aquí ya formamos un hogar y yo, por favor, le pido que sea prudente. Sí, hijo, no te preocupes. Saben, hasta el último día de su vida respeto.
Mi suegra fue igual. Yo nunca tuve un problema con mi suegra. Pero sí veía sus vidas. Amaban a Dios y amaban la palabra. ¿Sí? Y también, bueno, puedo contarles muchos testimonios, pero este es el poder que tiene la palabra de Dios. Fíjate, tiene el poder para quitárnoslo, todo eso, la falta de entendimiento, lo imprudente, tantas cosas. La palabra de Dios hasta nos educa. Ese es lo que tiene la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo son los mandamientos de Dios? Dice el versículo 8, Salmos 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, o sea, dan felicidad al corazón, traen gozo y contentamiento. Gozo al saber que Dios nos da la palabra que necesitamos, contentamiento en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Él nos asegura en su palabra que no nos abandona. Por eso dice, gozaos cuando los persigan y mientan y los calumnien, gócense, dice. Fíjate, o sea, yo amo la doctrina de Jesús, de verdad. Porque el mundo, alguien le hace algo a otra persona y el otro busca vengarse, ¿no es cierto? O se duele mucho, se hiere y odia y agrede y se amarga la vida. Y el Señor dice, perdonad a vuestros enemigos. Nada más en ese mandamiento. Y Pablo y los discípulos asimilaron la doctrina de Jesús. Vence con el bien el mal. No paguéis a nadie mal por mal, sino dale un bien en lugar de un mal. Si tú amas la palabra de Dios como es, vas a entrar en una dimensión muy profunda, hermano. Es otra cosa, es otro nivel de vida. Yo me acuerdo hace años cuando el Señor, todavía sigue tratando, ¿no? Obviamente, porque no vamos a encontrar la perfección en esta tierra, ¿no? Pero sí, Dios quiere llevarnos a transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Cómo? Viviendo los mandamientos, que son poderosos. Yo me acuerdo hace años que tuve una experiencia de alguien que yo no recuerdo haberle hecho nada malo, o al contrario. Sin embargo, por alguna razón, la agarró en contra de mí y me empezó a calumniar y decir un montón de mentiras. Yo, pues sí molesta, ¿no es cierto? O sea, humanamente, pero luego ya te vas a la enseñanza de Jesús, que es pura, recta, exacta, no le falta nada. Y a ver, ¿qué dice Jesús respecto a esto? Orad por los que os calumnian. Y luego yo, Señor, y oraba por esta persona. Un día estaba yo, precisamente estaba en Los Cabos, ahí donde vivía Raúl y Rocío, cuando vivían en México. Estaba yo en su casa y despierto una mañana y pues estaba orando y me dice el Señor, me mandan un mensaje, un correo. Entonces lo leo y luego me dicen, pastor, la madre de fulano de tal, o sea, el atacante, acaba de fallecer, acaba de morir. Yo dije, bueno. Y pues, Señor, pues fortalece la familia y todo. No, sí. Y luego el Señor me dice, Chuy, dice, esta es tu oportunidad. Y yo dije, ¿de qué, Señor? Yo estaba acostado. ¿De qué? Dice, de hacerle un bien al que te está haciendo un mal. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dice el Señor, tú vas a pagar el funeral.
que yo iba a pagar el funeral. Sí, ahí está la oportunidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Pagar el funeral? Tomo la computadora y le contesto, oye, hazme un favor, ve con él y llévale esta cantidad que voy a alguien que me lo va a prestar y yo después lo reintegro y se lo llevas. Y así lo hizo. Cuando yo regreso a Guadalajara, me dice, oye, fíjate que hice lo que me dijiste y yo le entregué, mira, de parte del pastor Chuy, pero en buena lid, ¿no? O sea, con buena intención, porque es medio, el hermano pues ya está trabajando con él, ¿no? Como trabaja con todos, ¿no? Entonces le dice, se queda así y lo ve y dice, no tenía dinero para enterrar a mi madre. Fíjate. Qué tremendo, ¿no? Y entonces dice, ay, pues se quebró, ¿no? O sea, se empezó a llorar y dice, yo agarré mi cartera. Fue Adrián, el profe, y dice, mira, y es todo lo que tengo, y le di todo lo que traía. Y se quedó así. Bueno, pues ya oró con él y se fue. Y yo recibo un correo después, pastor, dice, con la ofrenda que usted me mandó, enterré a mi madre, no tenía dinero. ¡Wow! Ahora, fíjate, ¿quién pudo lograr que mi corazón hiciera eso? El Señor, la palabra. Ese es el poder de la palabra. Amén. Amen la palabra, pero vivan la palabra. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, que ciertamente es viva y eficaz y es penetrante. Llega hasta lo profundo, Señor, del corazón, discierne, saca a la luz los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante es tu palabra, Señor. Como dijo el salmista, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y amamos tu palabra, Señor. Te amamos a ti, Señor, dador de la palabra, Jesús la palabra encarnada, el verbo encarnado. Gracias, Señor, porque esta mañana hemos recibido tu palabra, Señor. En un país donde hubo tanta revelación de tu palabra y que por diferentes razones se han ido alejando de ella, Señor, a través del tiempo. Y hoy tú nos das el privilegio, Señor, de volver a mirar el libro, de volver a mirar las Escrituras, Señor, y afirmar nuestra fe y nuestras convicciones, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento y sabiduría. Cambia nuestra alma con tus pensamientos, Señor, con tu palabra, para que seamos para la alabanza de tu gloria, Señor, y crezcamos día con día a la imagen de Jesús, de tu Hijo que vino a este mundo a salvarnos de la vanidad de este mundo, de la maldad del pecado, de la corrupción. Y una vez salvos, trabajar en nuestros corazones, Señor, para convertirlos, transformarlos y pensar como Cristo, vivir como Cristo, accionar como Cristo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos has dado. Y Él siempre nos conduce hacia la verdad, porque tu palabra es la verdad. Gracias por mis hermanos, Señor, que con nobleza de corazón
han recibido tu palabra, Señor. Gracias, bendícelos y sigue trabajando en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.